Sí, la charla hizo específicamente foco en lo que fue la protagonista del verano, o en realidad del año, que fue la chicharrita del maíz, o este complejo de enfermedades que transmite este vector, ¿no? Que sabemos que son 4 enfermedades, pero es el mismo vector que es capaz de transmitir las 4 enfermedades, y obviamente fue una problemática que se agudizó este año. No es nueva la enfermedad, sino que viene hace ya muchos años en el país, pero este año se agudizó, encontró condiciones ideales para crecer la abundancia de esta chicharrita o este vector, y bueno, explotó, si querés, del centro del país hacia el norte. ¿Cuáles fueron? No sé si la charla se enfocó en alguna zona en especial, fue abierto, si querés, ¿cómo fue el tema? No, mirá, lo que tratamos de reflejar un poco la realidad, lo que sabíamos nosotros de la plaga, cómo la estamos estudiando hace varios años, qué pasó esta campaña y qué venía pasando en campañas anteriores. Siempre el problema estaba con mucho foco en lo que es el norte del país, ¿no? NEA y NOA. Y ahí la dinámica poblacional del vector era variable. Había años donde había picos de presión y años donde había menos abundancia de esta chicharrita. Este año se vio cómo empezó a bajar, o en realidad no cómo bajó, sino que arrancó en otro lugar, arrancó en el centro del país. Sí, y arrancó en el centro del país, arrancó bien. Este año arrancó en Santa Fe. Centro de Santa Fe, San Justo, Entre Ríos y Uruguay. Como que vimos a principios de enero que había arrancado por ahí, nos llamó la atención porque no era zona habitual de esta enfermedad. Fuimos a hacer los primeros muestreos de lotes y sí, nos encontramos que había dálvulus, que había enfermedad, y de ahí creció hacia el resto de las zonas del país. ¿Por qué, creo yo? En esa zona particular hubo un continuum de fecha de siembra. Se arrancó a sembrar en septiembre y se terminó de sembrar en enero. Con lo cual la reproducción del vector fue a altas tasas, siempre encontró maíz. Recordemos que es una plaga que solo se alimenta, solo se reproduce y pone huevos en maíz. Con lo cual, al encontrar siempre maíz disponible, humedad y temperatura, condiciones ideales para que los ciclos se den y para que se desarrolle exponencialmente. Claro, me imagino, haciendo alguna analogía, ¿viste? Cuando ves una película, cuando empezaron a ver la chicharrita en la zona centro, es como cuando en la película la bomba a 10 segundos explota. Fue algo así, ¿no? No había forma de retroceder esto. Exactamente, fue así, nos encontramos con el problema, como podemos decir, en el centro de origen, y ahí empezó como a distribuirse al resto del país y empezó luego a aparecer en zonas más habituales, que es Santiago del Estero, Chaco, obviamente Formosa, donde generalmente se ve la enfermedad, pero como te decía antes, no siempre tiene estos picos poblacionales y es, si querés, tan agudo el problema. Con lo cual obviamente nos encendió las alarmas, y lo bueno es que nos pusimos a trabajar en conjunto con otras empresas, con instituciones, para ver cuáles son las mejores recomendaciones para el productor, para la campaña que viene. Y por supuesto que, como hace varios años que estamos trabajando con la enfermedad, conocemos nuestros híbridos y también vamos a dar una recomendación de los mejores híbridos del portfolio y las mejores fechas de siembra para manejar esta enfermedad. Esto fue, si querés, como un COVID del maíz, en cierta manera, ¿no? Fue exactamente así, Empezó como en un paciente cero, que podría ser la zona esa de Santa Fe. De ahí se trasladó al país, y lo más por ahí, o lo preocupante también, es que al ser un problema que se dio del centro del país hacia el norte, también el exceso de información hizo que muchos productores del sur, donde la problemática no fue grave o no hubo problema, estén hoy pensando si hacer o no hacer maíz. Cosa que para mí el driver pasa por otro lado. Ahí el driver tiene que ser, tengo condiciones climáticas buenas, el año va a ser niño, niña o neutro, o el margen me da, siembra maíz, y en cuarto o quinto lugar debería aparecer el problema de la chicharrita. En fecha siembra temprana, por lo menos, ¿no? Después hay que analizar cómo sigue la evolución de este vector el resto del año y tomar la decisión de sembrar o no maíz en tardía. O sea, sembrar o no sembrar maíz pasaría por el clima, entonces. Para mí, desde mi punto de vista, en fecha siembra temprana y por todos los datos que tenemos, sí, pasaría por lo climático o los márgenes. Y después sí, obviamente, la información es lo mejor que podemos tener para tomar la decisión de cómo sembramos en tardía o no, de acuerdo a la dinámica poblacional. Si vemos que este vector empieza a crecer mucho, bueno, a ver cómo lo manejamos. Con manejo y ayuda del invierno, porque el vector no sobrevive el invierno cuando hace mucho frío, sobre todo con las heladas o temperaturas cercanas a cero. Yo estoy convencido que las fechas siembra temprana no van a tener problemas. Pero bueno, en realidad no tengo certeza, sino es lo que pienso en base a la experiencia que tenemos en el manejo de la enfermedad. Y contanos, bueno, Andrés, desde NK, ¿cuál es la paleta de productos que recomienda para estos casos? Sí, mirá, en NK, como te decía, venimos trabajando en la enfermedad. Como es una enfermedad que está con mucho foco en países tropicales, como Brasil, la mejor genética está desarrollada sobre híbridos tropicales. Nosotros tenemos el SIN 505, Virtra 3, que es un híbrido que traemos de Brasil ya hace varios años, que tiene hoy el mejor comportamiento del mercado. También tenemos una cruza de tropical por templado, que es el SIN 126, Virtra 3. Entonces, con esos dos productos hoy tenemos los mejores, si querés, tropicales y cruzas para poder encarar el problema. Los híbridos por sí solos no hacen mucho. Es híbrido, es frío,
es manejo de maíz guacho, es aplicaciones de químicos, es una enfermedad que se maneja en conjunto. También tenemos virus templados como NK842, Virtra 3, que dentro de los templados estamos viendo que es el hilo que mejor se comporta.